Buen día, profesor y compañeros. Nuestro tema a tratar es fisiopatología de la angina e infarto miocardio. Se preguntarán, ¿qué es la angina? La angina es un dolor precordial, es decir, un dolor en el centro del tórax opresivo, constrictivo con sensación de peso que puede expandirse hacia el brazo izquierdo, el cuello o la mandíbula. Puede ser intermitente, con una duración de varios minutos o ser persistente. En cambio, el infarto miocardio es una necrosis, o sea, la muerte de las células del miocardio, causada por una isquemia prolongada, que es producida por la reducción del flujo sanguíneo. Bueno, esto compromete la integridad de una o varias zonas del miocardio. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la etiología de la angina. Principalmente la angina es causada por la aterosclerosis coronaria, que es la acumulación de la placa de ateroma en las paredes de la arteria. Segunda causa es el espasmo coronario, que vendría a ser la opresión temporal de los músculos de las arterias. Y también puede ser causada por estrés y esfuerzo físico. Bueno, el infarto miocardio es principalmente caracterizada por la ruptura de una placa aterosclerótica en las arterias coronarias. ¿Esto qué va a hacer? Esto va a hacer que la sangre se ponga en contacto con el interior de la placa, exponiendo así el material lipídico que es trombogénico, comenzando la agregación de plaquetas. Como vemos en la imagen, es de un 60 a 65%. También en disección, como se ve en la imagen, es un desgarro, ¿no?, dentro de la arteria, que va a hacer que la capa interna y la capa externa se separen y dentro de ella se acumule sangre, flujo, ¿no? En embolia coronaria es el coágulo de sangre que se atasca en las arterias. También, como ya lo dije, en la angina también puede ser una de sus causas el espasmo coronario, que es la opresión temporal de las paredes de los músculos. En epidemiología del infarto miocardio, principalmente afecta a los varones mayores de 60 años. Y las principales comorbilidades son la hipertensión arterial, que esto al aumentar eh, la presión va a hacer que el corazón trabaje mucho más, lo que va a contribuir al infarto miocardio. También tenemos lo que es tabaquismo. El tabaquismo acelera la frecuencia cardíaca y eso va a hacer también que las arterias se contraigan y puede ocasionar alteraciones en el ritmo de los latidos del corazón. En la diabetes mellitus tipo 2, bueno, al acumularse la glucosa en la sangre, esto va a hacer que dañe progresivamente los vasos sanguíneos y acelerar el proceso de la aterosclerosis, haciendo que aumente el riesgo de padecer el infarto miocardio, ¿no? Y en dislipidemia, bueno, la dislipidemia sabemos que es las alteraciones metabólicas en los niveles de lípidos en sangre, lo que va a contribuir también a la aterosclerosis y como consecuencia al infarto miocardio. Bueno, ahora en la epidemiología de la angina, los hombres corren mayor riesgo, ya que de los 45 a 54 años la prevalencia es de 2 a 5%. En
y de 65 a 74 años se va a incrementar al 10 o 20%, a comparación de las mujeres, que de los 45 a 54 años la prevalencia va a ser de 0.1 a 1%, que es menos que el de los varones, y de 65 a 74 años del 10 al 15%. En principales comorbilidades tenemos la diabetes, la hipertensión, el tabaquismo y el colesterol alto. Bueno, continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre la clasificación de la angina. Contamos con dos tipos de angina, la estable y la inestable. En la angina estable se va a considerar estable porque va a seguir un patrón que va a durarle por lo menos 2 meses o menos. Y también van a haber factores que no van a cambiar, como lo es la frecuencia con la que van a ocurrir estos episodios de angina, la causa y la duración de estos episodios y también la capacidad para poder controlar los síntomas, ya sea en reposo o con alguna medicación. La angina inestable, en la angina inestable también se va a dividir en 3 tipos, la microvascular, la vasoespática y la refractaria. La angina inestable no va a seguir un patrón. Esta va a causar un dolor más intenso. Se puede producir con o sin esfuerzo. En esta angina los medicamentos posiblemente no vayan a aliviar el dolor y también podría convertirse en una emergencia médica, ya que puede convertirse en un ataque cardíaco. La angina microvascular va a ser una señal de una enfermedad coronaria vascular, que es un tipo de cardiopatía coronaria. Esta se debe a que va a afectar las paredes de la arteria del corazón. Los episodios van a ser estables o inestables. Entre todas las anginas, esta es la que más tiempo dura y también es la más dolorosa. Se puede producir ya sea haciendo ejercicio o también estando en reposo, y acá la medicación posiblemente no haga efecto. La angina vasoespática es también conocida como la angina de Prinzmetal. Esta aquí ocurre cuando un espasmo, que viene a ser la contracción repentina en los músculos, en este caso serían las arterias del corazón, va a provocar un estrechamiento temporal en las arterias y por lo general se produce en reposo, y acá la medicación sí puede aliviar el dolor. Y bueno, la angina refractaria, los síntomas no se pueden controlar y tampoco van a hacer efecto los medicamentos o tratamientos. Ahora la clasificación del infarto agudo del miocardio. Esta se va a dividir en 5 tipos. El primer tipo acá va a ser espontáneo y ya va a comenzar a ver la aparición de una isquemia. También va a ser causado por una enfermedad coronaria atrombótica, y también ya se va a comenzar a detectar que los valores de aumento o descenso de las trompinas cardíacas van a estar van a como que comenzar a cambiar. En el tipo 2, aquí ya se va a comenzar a producir la isquemia, esto debido a que el oxígeno, la demanda de oxígeno está aumentando o disminuyendo. Y en el tipo 3 puede haber una muerte súbita inesperada. Acá los síntomas van a ser sugestivos de una misma isquemia miocardíaca, y ya se va a comenzar a evidenciar un trombo en una de las arterias del corazón. En el tipo 4, va a estar asociado a un intervencionismo coronario percutáneo. Este se va a dar ya que esto es un procedimiento para que las arterias se puedan abrir, se puedan ver, y así poder saber si están obstruidas por algún trombo o no. El tipo 4B ya va a estar asociada a una trombosis de endoprótesis vascular, y esto va a ser demostrado por una angiografía
o autopsia. Y en el tipo 5 esto va a estar asociado a una cirugía de derivación aortocoronaria. Para comprender la fisiopatología de la angina de pecho y el infarto de miocardio, recordaremos cómo funciona el sistema cardiovascular. El corazón es su principal órgano y se encarga de bombear sangre a todos los tejidos. Tiene 3 capas: el pericardio, el miocardio y el endocardio, y tiene también en la parte superior aurículas y ventrículos. Ellos a su vez también tienen 4 válvulas que permiten el ingreso y la salida de la sangre oxigenada y desoxigenada, las cuales son la válvula mitral, la válvula tricúspide, la válvula pulmonar y la válvula aórtica. Bueno, continuaré con la fisiopatología de la angina de pecho estable. ¿Cómo se produce? Esto se produce por la disminución del flujo sanguíneo, por una isquemia a nivel del miocardio. Si hablamos de la anatomía, las arterias coronarias son las que irrigan el corazón y aportan sangre con oxígeno. Y estas salen de la raíz de la aorta. Justo al salir del ventrículo izquierdo, estas arterias de la derecha e izquierda van distribuyéndose por toda la superficie del corazón y van suministrando sangre. Aquí, como podemos observar en la imagen, esa imagen color azul, ahí donde se va distribuyendo por todo el cuerpo, el corazón. Y bueno, continuamos acá abajo en la siguiente imagen, en la parte inferior. Acá podemos observar una arteria sana, donde vemos que el flujo sanguíneo está pasando con normalidad, no tiene ninguna dificultad para pasar, no hay ni un bloqueo, alguien que le esté bloqueando, no hay. ¿Sí? Ya, abajo podemos ver la angina de pecho. Hay mucha diferencia, sí, pero es porque hay algo que les está bloqueando. ¿Sí? Algo les está impidiendo pasar completamente el flujo sanguíneo. Esta cosa amarilla, esta cosita amarilla, redonda, es la placa de ateroma. ¿Sí? Es una grasita acumulada. Esta placa de ateroma, cuando está al 70% y pasa de manera insuficiente la sangre, el flujo sanguíneo pasa muy poco, lo cual, bueno, todo esto de aquí se llama isquemia. La isquemia es esta, cuando está bloqueado y no puede pasar suficiente sangre, ¿sí? Y bueno, la isquemia es, por esa razón se produce el dolor, ¿sí? ¿Y por qué se produce el dolor? Bueno, se produce el dolor por 2 sustancias que se liberan durante la isquemia. Estas son la bradiquinina y la adenosina, ¿sí? Estas son las que desencadenan el dolor. No, comúnmente esta isquemia, o sea, la placa de ateroma, es producida por la arteriosclerosis. La arteriosclerosis es una infección frecuente que es por el colesterol, por la grasa acumulada, ¿no? en las arterias, ¿sí? Y bueno, le doy paso a mi compañera que le va a explicar a detalle sobre la angina de pecho inestable. En la fisiopatología de angina inestable, a diferencia de la estable, bueno, lo que va a ocurrir acá es que esta va a ser ocasionada por la ruptura de una placa aterosclerótica, formando así un coágulo. Y esto va a hacer que cause trombosis arterial y obstruya el flujo sanguíneo, originando así la isquemia. En la angina inestable es más frecuente, es más grave y prolongada. Esto puede iniciar cuando uno está en reposo, a diferencia de la angina estable que se da por esfuerzo físico. En la angina inestable, el dolor va a durar mucho más que la angina estable, más de 10 minutos, y no va a disminuir así uno se ponga en reposo. Por ello, esto es una emergencia. Acá puse un cuadro comparativo para que puedan tener en claro cómo
es la diferencia, ¿no?, del estable con la inestable. Acá puse una imagen donde podemos ver que la angina estable es principalmente ocasionada por la placa aterosclerosa y la angina inestable por la rotura de placa. En el tipo dolor son iguales: opresivo, irradiado hombro izquierdo, mandíbula. En la duración sí hay una diferencia. El estable es menor a 10 minutos y la inestable es mayor a 10 minutos, o sea, más prolongado. El inicio en la estable va a ser cuando no haga esfuerzo o también por estrés. Sin embargo, en la inestable va a ser iniciada no necesariamente por el esfuerzo, sino uno puede estar en reposo e iniciar el dolor. El cese de dolor, bueno, en la estable esto va a cesar cuando uno está en reposo, ¿no? A diferencia de la inestable, que no va a ceder al reposo, sino va a seguir el dolor. Terapia de ataque: en la estable va a responder a vasodilatadores orales y en la inestable no responde a vasodilatadores orales y requiere manejo endovenoso. La inestable es una emergencia médica. Y ahora toca la fisiopatología del infarto agudo de miocardio. Este va a ser desencadenado por la formación de un trombo. ¿Qué es un trombo? Un trombo viene a ser la formación de coágulo en una arteria o en una vena. En este caso va a tener que ser en una arteria, ya que para que se pueda producir este infarto va a tener que ser en la arteria. Aquí, como sabemos, las arterias llevan el oxígeno para todo el cuerpo y esto va a generar que se forme un trombo blanco. Esto debido a que no se va a generar el suficiente o la cantidad necesaria de oxígeno. ¿Cómo se va a formar un trombo? Como podemos ver en la imagen, tenemos una arteria. La arteria tiene una pared dentro de ella que se llama la íntima. Dentro de esta íntima va a haber una acumulación anormal de grasa, que se le va a conocer como ateromas. Esta va a depender mucho de la cantidad de grasa que se pueda tener en la sangre. Estos ateromas van a comenzar a crecer y va a provocar que esta pared se rompa y comience a generar un coágulo, lo que ya se le conocería como un trombo, y esto va a provocar que la arteria se obstruya. Hay una triada, la triada de Virchow, que consta de 3: la lesión endotelial, el éstasis y la hipercoagulabilidad. En la lesión endotelial, ¿qué va a pasar? Aquí la fibrinólisis va a disminuir. La fibrinólisis viene a ser es cuando se inhibe el crecimiento del coágulo. O sea, esto no va a permitir que el coágulo crezca más de lo que no debe. Pero una trombosis va a disminuir. Y la activación plaquetaria de la coagulación, o sea, lo que genera el crecimiento, va a aumentar, y así va a generar que este trombo crezca, este coágulo crezca más. El éstasis viene a ser el estancamiento de la sangre, o sea que la sangre se quede ahí, pero en este caso, y va a generar que siga aumentando y que se quede ahí. Y la hipercoagulabilidad viene a ser ya cuando la sangre se coagula demasiado. Esto va a traer como consecuencias dos grandes consecuencias, que son la suspensión del metabolismo aerobio y la necrosis isquémica. En la suspensión del metabolismo aerobio, como bien dice su nombre, las funciones metabólicas de los músculos del corazón no van a poderse cumplir de forma adecuada, ya que estos músculos del corazón son dependientes de todo el oxígeno y los nutrientes que les llegan, ¿no? Esto va para que puedan tener un adecuado funcionamiento. Ellos necesitan una producción de fosfato de alta energía, como el fosfato de creatina y el trifosfato de adenosina,
que van a cumplir la función de poder dar energía al corazón para que éste se pueda contraer. ¿Qué va a generar? Principalmente va a haber una falla en la elaboración del ciclo de Krebs y la glucólisis, entre otros. Esto va a generar que la energía que se necesitaba para que pueda haber una contracción muscular no sea la adecuada, no sea suficiente. También van a haber una acumulación de metabolitos potencialmente nocivos, como lo es el ácido láctico. Esto se va a dar mediante la glucólisis y va a pasar que las células, como no están recibiendo el completo aporte de oxígeno y nutrientes, van a intentar degradar diferentes carbohidratos y van a conseguir así que el ácido láctico intente reemplazar estas funciones, ¿no? Las funciones del fosfato de creatina o el trifosfato de adenosina. Esta suspensión del metabolismo puede causar mucho daño. Acá las contracciones musculares van a disminuir. El tiempo va a ser muy importante. Más adelante ya se les va a explicar lo del tiempo. Y bueno, primero se va a dañar el metabolismo del corazón y después ya va a venir la necrosis isquémica. Esto se va a dar cuando el daño ya sea mayor, o sea, se va a generar en entre 20 a 40 minutos. Y acá ya va a haber una isquemia grave y prolongada. Como podemos ver en las imágenes, vamos a tener al corazón y el corazón va a tener su punto de destrucción donde está el trombo. Pueden ver en una de las imágenes, está señalado, dice punto de destrucción. Y la parte ya que está como que más oscurita viene a ser el área donde ya hay isquemia y arriba va a estar el trombo. El área de isquemia también, esto va a formar un área de riesgo. ¿Por qué es de riesgo? Porque este área va a estar siendo irrigada por la arteria que está trombosada. Y acá podemos ver, si cogemos un pedacito de esta arteria de esta parte del corazón que está trombosada, vamos a obtener acá. Primero, en las 0 horas, acá la irrigación no va a llegar, ya que va a estar la arteria que está trombosada, no va a permitir que esa irrigación llegue. Primero se va a dañar el epicardio, luego viene a dañarse el subendocardio hasta llegar al endocardio. Y después, entre las 2 a 3 horas, va a haber la pared ventricular. Como vemos acá, en la pared ventricular ya va a estar un poco necrosada. Y entre las 3 a 6 horas, esta necrosis se puede volver una necrosis transmural, que ya va a ser cuando toda la pared esté completamente necrosada, ya esté dañada. A las 24 horas, como podemos ver, ya toda esta pared, ya todo está necrosado, ya está dañado, y esto va a generar el infarto, ya que esta pared va a estar siendo irrigada por la arteria que está obstruida. Acá también esto va a depender si hay unos vasos colaterales que vienen a ser los vasos que pueden irrigar esta parte que se ha quedado sin irrigación. Acá, bueno, primero, como ya vemos, se va a dañar la región subendocárdica, luego la región endocárdica, hasta que se vuelva totalmente transmural, como lo había dicho, o sea, cuando ya todo va a estar completamente necrosado e irrigado. Esto va a ser provocado por una isquemia. Esto va a ser provocado por una isquemia grave y prolongada. La isquemia viene a ser la reducción del flujo sanguíneo. Grave, ¿por qué? Porque va a ser bastante severa, y prolongada porque el tiempo va a extenderse, no va a ser el adecuado y va a durar más. Entre los componentes que determinan un infarto de miocardio agudo va a depender dónde se encuentra localizado el trombo, es decir, la gravedad, qué tan grande es, cuánto tiempo ha tardado en desarrollarse también es importante, y además también cuánto tiempo ha tardado en obstruir por completo la arteria coronaria. Otro componente que también es importante en un infarto de miocardio es el tamaño del lecho vascular perfundido por los vasos sanguíneos, es decir,
cuánta capacidad tienen esos vasos para llegar a los tejidos y de todo el cuerpo y así profundirlos. Otro componente que también afecta el infarto de miocardio es el tiempo de oclusión, como observamos en el cuadro siguiente, ya que esto dependerá también de la gravedad del infarto agudo de miocardio y además qué tipo de isquemia está sufriendo el paciente. Si por ejemplo es una isquemia grave, es después de 30 a 40 minutos. Si es menor, sabemos de que ese daño podría ser reversible si se llega a atender a tiempo. Por eso es importante saber la duración. Otro componente que también observamos son las necesidades metabólicas a nivel de miocardiocitos, es decir, cuánto ATP y además cuánta irrigación está recibiendo el corazón. En los patrones de infarto tenemos dos, el transmural y el subendocárdico. Esta diferenciación se hace para ver en qué parte se da el infarto, ya que a nivel transmural sería en toda la parte del ventrículo y en el subendocárdico solamente en una zona del ventrículo. Lo que se quiere determinar es exactamente qué región se daña en uno u en otro. Y para poder verlo se hace un electrocardiograma. En este se va a ver las ondas Q, si es que es un infarto con elevación ST o no. Continuaré con los signos y síntomas de la angina de pecho. Les demostraré en este cuadro que lo obtuve de expedientes clínicos de una investigación. Bueno, aquí podemos observar que los signos y síntomas con más alto número y porcentaje fueron el dolor precordial. El dolor precordial, como les había mencionado en un principio, es un dolor en el centro del tórax. Por segundo tenemos la disnea, que es la dificultad para respirar. El paciente va a sentir que se está ahogando. Por tercero tenemos la lipotimia, que es la sensación de una pérdida, de la pérdida de conciencia, o sea, el paciente se va a desmayar. Y bueno, como síntomas secundarios, bueno, tenemos a las náuseas, a los vómitos, también tenemos a la sudoración y frialdad. Bueno, ahora hablaremos sobre los signos y síntomas que se pueden presentar en un infarto agudo al miocardio. Bueno, los principales síntomas son el dolor, que bueno, tiene una duración por lo menos 20 minutos, está localizado a nivel torácico, epigástrico y interescapular. Se va a sentir de manera punzante, opresivo, y bueno, se puede extender hasta el hombro, o al cuello, mandíbula, o brazos o espalda. También la fatiga, la disnea, como ya lo había mencionado, que es una sensación de ahogo, que no va a poder respirar el paciente, debilidad, vómito y diafóresis. También se van a presentar signos que, bueno, tenemos a la hipotensión arterial, la taquicardia, la hipotermia, palidez, alteraciones del estado mental.